Bien, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Y es un auténtico placer para mí el estar aquí contigo, Don. Respeto muchísimo tu trabajo y soy una gran admiradora de tu trabajo y me encanta que podamos hablar sobre este libro tan interesante. Creo que ya se han vendido 3 millones de copias en todo el mundo. Es realmente sorprendente. Leí tu libro en el verano del 2024. Un amigo mío que vive en Miami me dijo, oye, esto es lo último entre los padres, tienes que leerlo. Y lo leí y causó muchas emociones. La primera, temor. Y la he leído varias veces. Y como padre te da mucha ansiedad, ¿no? Con todas estas cosas que están pasando. Pero estaba muy agradecida de que alguien hubiese hecho este trabajo de investigación para ayudar a los padres, a las escuelas, para poder actuar y resolver estos problemas. Tengo algunos problemas sobre la crisis de las redes sociales, pero como madre, algo que realmente me conmovió fue la primera crisis, ¿no? Que estamos protegiendo en exceso a nuestros hijos en el mundo real. Yo recuerdo que cuando era niña pasábamos mucho tiempo jugando en la calle, horas y horas en la calle. Y luego iba a la estación, a la parada de autobús, cogía el autobús, me bajaba del autobús, iba andando a reunirme con mis amigas a jugar un deporte y luego volvía tarde a casa y mis padres no sabían cómo, bueno, no teníamos teléfonos móviles, o sea, no se preocupaban, sabía que estaba con mis amigos, pero el verano que leí tu libro, llevé a mi hija mayor que iba a cumplir 10 años y pensé, esta niña está sobreprogramada, no tiene tiempo para el juego libre como tuve yo de niña y decidí que iba a dedicar más tiempo al juego libre. Y hablamos suficientemente sobre este problema. Es una crisis por sí misma o porque, bueno, repasaste los consejos muy rápidamente, lo que podemos hacer. Y en las redes sociales, bueno, la situación es muy clara, pero cuando tratamos de dar más independencia a nuestros hijos es muy difícil por cómo está estructurada la sociedad. Yo quise dejar que mi hija volviese andando del colegio a casa y el colegio no lo permitió. Y le dijeron, no, tiene que estar un adulto con ella, no podemos dejar que salga sola del colegio y vaya andando a casa. Es un colegio británico, pero es aquí en España, y yo vivo a 5 minutos del colegio, en un barrio residencial, y quería que mi hija pudiese volver andando. Y como madre, por lo tanto, quise dar más independencia, pero en las grandes ciudades como Madrid a veces es difícil. Sí, efectivamente, son dos crisis independientes, pero que están interrelacionadas. Lo que decías que te dio el vocabulario, los conceptos, esto lo he oído de muchas madres, que esto las ayudó a sentirse validadas porque sabían que algo no estaba bien y con el libro entendieron lo que era. Y más las madres que los padres, porque cuando el niño es muy pequeño está muy cerca físicamente de la madre y luego, pero cuando te lo quita un dispositivo, las madres lo han sentido más, ese alejamiento, que los padres, y son las madres las que han trabajado más en resolverlo. Es una crisis que las madres del mundo sabían que era real, que era una amenaza para sus hijos y querían hacer algo, pero no sabían qué. Y por eso cuando salió el libro, pues les encantó porque les daba el vocabulario y las ideas para luchar contra ello. Bien, esa es una parte importante de lo que está pasando. En cuanto a
la protección excesiva, había muchas madres diciendo, estoy preocupada de proteger a mis hijos en exceso, pero a lo mejor no lo sabían. Y esto es más difícil de que se dieran cuenta de ello. Pero es exactamente la misma lógica. Es el problema de la acción colectiva. La mayoría de nosotros que somos mayores, después del colegio, te ibas a la calle a jugar, a los parques a jugar, y de ahí tienes tus mejores memorias de la infancia. Si le pedimos a las personas mayores cuándo fueron tus momentos más felices, pues era jugando con tus amigos. ¿Cuánto tiempo le dedicabas a estar delante de una pantalla? 0. Y con mis amigos hablamos de las locuras que hacíamos cuando estábamos en el instituto. En cambio, los niños de hoy, cuando sean mayores, ¿de qué van a hablar? ¿Te acuerdas cuando tú estabas y yo te vi en el videojuego y te maté en el videojuego y luego tú tal y cual? Esas van a ser sus memorias. Lo que quería decir es que si mandas fuera a tus hijos, habrá niños para jugar ahí. Eso era cuando éramos niños nosotros. Pero ahora hay niños en los parques, si los hay, están con sus padres. No es como antes, que ibas al parque y a la calle y estaban ahí tus amigos. Entonces, una de las ideas en esa diapositiva es lo que llamamos un barrio para jugar. Y la forma más sencilla de hacerlo, sin tener que cambiar los patrones de tráfico ni nada parecido, es encontrar a 5 familias que quieran hacerlo. No tienen que ser ni siquiera de la misma edad. Y los niños ya saben que los viernes es el día del juego. Los viernes, por ejemplo, vamos a empezar en casa de María y luego vamos a casa de Steve. Y Billy tiene una mesa de ping-pong. Vamos ahí a jugar. Que decidan los niños qué quieren jugar. Pero es muy difícil si es un solo padre. Es más fácil si se juntan varios. En cuanto a la próxima pregunta, una cosa que me encantó en el libro, pero que no has mencionado aquí, es el concepto de antifragilidad. Yo como madre me dio un marco para pensar qué es lo que permitiría y no permitiría. Quizás quieras elaborar al respecto. Sí, es el término más útil en mi libro anterior, La transformación de la mente moderna. Si algo es frágil, como esta botella de vidrio, y se la das al niño y se les cae, se va a romper. Pero si le das una botella de plástico que es resiliente, si se les cae no se rompe, pero no mejora tampoco. La antifragilidad se refiere a sistemas que mejoran cuando los sueltas. Cuando algo sale mal, mejoran. Por ejemplo, el sistema inmune. A muchos nos gustaría proteger a nuestros libros de los gérmenes. No queremos que se enfermen, queremos esterilizarlo todo. Pero el sistema inmune del ser humano requiere que estén los niños expuestos a gérmenes. Si los proteges de todo esto en exceso, obtienen enfermedades autoinmunes porque no tienen la protección necesaria. Y ahora con el juego, si protegemos al hijo de ser excluido, por ejemplo, en mi hija había una regla que no podías excluir a nadie en el colegio. No puedes excluir a nadie. No puedes tener un club con 3 niñas. Tienes que admitir a todo el mundo. Tráeme un niño que nunca ha quedado. Si yo soy empleador, pues voy a tener problemas y el niño también. Y duele mucho cuando ves a los niños así. Nosotros los padres queremos hacer algo al respecto, así que entiendo que se quiere hacer, pero cuando se hace una y otra vez, pues se bloquea, se interrumpe ese desarrollo de la antifragilidad. Y por eso son estos pequeños riesgos, ¿no? Estar con los amigos en el parque. Pues sí, si no estás prestando mucha atención se van a hacer daño a lo mejor, pero hay que correr ese riesgo para que crezcan y para que se acuerden de las emociones de la infancia. Sí, me encanta ese ejemplo porque la inclusividad es una constante. Los padres intervienen intentando resolverlo, los maestros también, claro.
Bueno, hay otra cosa que me llama la atención también y lo hemos visto, ¿no? Un poquito, las diferencias entre niñas y niños, ¿no? Cómo se ven afectados de forma distinta. Yo veo que el impacto de las redes sociales sobre las niñas da miedo, ¿no? Vemos esas curvas. Vemos, sobre todo después del COVID, ¿no? Muy rápidamente. Tengo la sensación de que el antídoto también es más claro en el caso de las niñas, retrasar el acceso a las redes lo más posible. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de las diferencias en relación con los niños? ¿Qué hacemos con los niños? Porque parece que no son las redes, ¿no? Lo que tanto les impacta es los videojuegos, no sé. ¿Y qué nos dice la investigación? ¿Qué hacemos con los niños? Y luego otra cosa, me ha parecido interesante también para los papás y las mamás, es las edades a las que parece que el impacto es superior. ¿Podríamos hablar un poquito acerca de esto? Sí. Sí, claro. Las redes sociales. Hay 2 informes que han estudiado cuando los niños usan muchas redes, cómo está la salud mental, para ver cuáles son las ventanas del desarrollo, momentos durante los cuales el impacto va a ser superior. El informe que yo conozco mejor, en el caso de las niñas, va de 11 a 13 años, ¿no? Cuando las niñas tienen entre 11 y 13 años. Este es el momento en el que más probablemente se van a deprimir. Y los chicos es un poquito después, 14 a 16. Los niños empiezan y acaban la pubertad después, así que probablemente es por eso, ¿no? La pubertad es probablemente la ventana de desarrollo más importante para la personalidad adulta. Los primeros 3 o 4 años son importantísimos para el desarrollo cerebral, pero ¿quién eres? Pasar de niño a mayor, pasar de niño a persona mayor se da en la pubertad. Y en la mayoría de las sociedades tradicionales es exactamente cuando la comunidad se hace con la realidad. Vale, acabas de tener tu primera regla, eres una mujer y ahora una mujer que no es tu madre, otra mujer, va a ser tu guía y te va a pautar y te va a permitir acceder al conocimiento que necesitas. Para los chicos es bastante más duro, ¿no? Sobre todo en las culturas guerreras. No es el padre, es un grupo de hombres que socializan al varón y le hacen evolucionar de niño a hombre. Es así. ¿Y nosotros qué hacemos? Hemos sacrificado, nos hemos entregado, ya no socializamos a los hijos ajenos. En Estados Unidos, desde luego, no haces nada con el niño de otro, un niño ajeno, porque te van a posiblemente acusar de acoso sexual. Así que esta transmisión cultural de una generación a la siguiente la estamos sacrificando. Todo recae sobre los hombros de los padres, sobre todo de la madre. Y ahí es cuando les damos el teléfono y les damos acceso a las redes sociales. Así que ¿quién está pautando esas raíces? ¿Quién está pautando el desarrollo neuronal? TikTok. TikTok decide la estructura de los cerebros de nuestros hijos. A los chinos les encanta, porque su TikTok tiene que ver con patriotismo chino y astronautas. Nosotros de TikTok, pues gente a la que les dan un golpe en la cabeza, es que son tontería tras tontería. Vale, pero ahora en plan positivo. Hemos hablado acerca de la conversación, cómo ha evolucionado. Hemos visto el movimiento hasta el 24 y podemos decir que la política efectivamente nos impulsa en este sentido, en esta dirección que comentas. Australia prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El Reino Unido también ha prohibido el mes pasado. España y Francia se lo están planteando, otros países también. ¿Qué piensas acerca de estas prohibiciones? ¿Funcionan de verdad? Porque se ha hablado mucho acerca de lo difícil que es obligar al cumplimiento, ¿no? Podemos zafarnos de estos límites de edad. Pues la verdad es que es muy difícil cambiar, ¿no? Esto lo hemos comentado antes. Yo he trabajado para el alcalde Bloomberg en la ciudad de Nueva York, que lo intentó, prohibió, por ejemplo, el tabaco, etcétera. Bueno, es muy difícil cambiar las normas atrincheradas, ¿no? ¿Podríamos efectivamente hacernos con un país entero de chicos de 14 años que llevan utilizando las redes durante 5 horas al día desde hace años y de pronto pararlo todo? Eso es imposible. Si dijera que en Australia durante los primeros meses se redujo en un 30% el uso de las redes sociales, 30% de los niños y niñas ya no tienen, ¿qué diríamos? ¿Fantástico? ¿O diríamos, bueno,
la mayor parte de los niños, el 60%, parece que sí lo está consiguiendo. Eso es lo que dice el mundo, parece que ha fracasado, ¿no? Ha habido unos investigadores que han escrito un artículo muy interesante que dicen, si no llegas al 70, bueno, 70%, todo el mundo lo está haciendo. Y dicen, bueno, Australia no ha conseguido el 70, va a fracasar. Y esto me recuerda, por cierto, la hipótesis de la felicidad. El filósofo Lao Tse chino dijo, un viaje de 1000 kilómetros empieza con un único paso, pero si ese primer paso es difícil de dar, abandona. ¿Ha llegado la interpretación? Espero que sí. Vale. Dijo la primera parte. La segunda parte fueron críticos de las redes sociales australianos quienes lo añadieron, la parte del abandono. No funcionó inmediatamente, por supuesto. Pero a lo que voy con lo de Australia es que se trataba de que esa responsabilidad recayera no sobre el Estado ni los padres, sino las empresas que se están forrando. Como si gestionaran casinos o como si gestionaran bares donde se sirve alcohol a todo el mundo o cualquier cosa que sea actividad adulta. Ellos tienen que cargar con esa responsabilidad. Todos han cumplido más o menos. Eso es la ronda 1, la primera ronda. Y ahora se ve que la mayor parte de los niños siguen utilizando. Los chicos pasan. Bueno, pues vamos a la segunda ronda. Así que Australia ha hecho algo que es muy difícil de hacer, pero lo han hecho. Y ahora lo que pasa es que hay un mercado para verificar la edad de los chicos, que antes sencillamente no existía. Y este sector, el sector tecnológico, es que son increíbles. Ya han introducido nuevos productos que hacen que sea mucho más fácil la verificación de la edad. Así que España, a toda máquina, aprendamos de Australia, de Indonesia, hay muchos modelos distintos. Hagáis lo que hagáis, va a ser mucho más fácil para vosotros de lo que fue para Australia. Gracias a Australia. Estamos en su deuda porque han hecho muchísimo y fueron los primeros. Para todos los demás va a ser todo más fácil. Y luego además parece que los chicos y las chicas y todo el mundo parece que estamos de acuerdo en que 16 es una buena edad. Esto va a ser más fácil para la familia. Cuando el niño de 10 años diga, mamá, quiero TikTok, mis amigos tienen TikTok, le puede decir, pues lo siento, pero es que la ley dice que 16, así que hasta los 16 nada. Así que estoy muy emocionado con los australianos, con lo que han conseguido y el hecho de que más de una docena de países se han comprometido en 2 meses a seguir el paso de Australia. Adelante, España. Y las empresas tecnológicas en Estados Unidos están reaccionando a esta prohibición, aparte de introducir estas verificaciones. Esto coincide también con ese juicio, ¿no?, que introdujo la realidad de Meta, ¿no? Bueno, Meta y Apple han introducido una serie de rasgos de seguridad, factores de seguridad. Meta lo hace cuando se está estudiando una posible ley, un borrador de ley en Estados Unidos. Hay mucha presión porque los demás países tendrán que decidir cuáles son las plataformas cubiertas y cuáles son las que tienen rasgos peligrosos. Roblox, por ejemplo, está lleno de cosas horrorosas. No está incluido en la legislación australiana, pero sí en la de Indonesia. Las empresas ahora están motivadas a no tener cosas horrorosas. Si cambian el diseño, pues van a zafarse del límite de edad. La presión, yo creo, son los juicios. Yo creo que si el producto para el consumo es peligroso y han muerto miles de personas, pues te van a llevar a juicio y vas a tener que cambiar el producto, ¿no? Rápidamente, además. A no ser que seas una empresa tecnológica. Si eres una tecnológica, puedes hacer lo que te venga en gana. Y va a ser culpa de los padres o va a ser culpa de los chicos. Estas empresas literalmente han dañado a cientos de millones de personas. Incluso han matado a personas y no han tenido que pagar nada nunca. Han ido a juicio hasta enero, febrero. Y perdieron. Y perdieron tanto, que el jurado dijo, no, de manera deliberada has diseñado productos para atraer a los niños. Y han perdido tanto que las aseguradoras fueron a tribunales en Delaware, en el estado de Delaware, y dijeron, Meta sabía lo que estaba haciendo, así que nosotros no tenemos que pagar ni un céntimo. Y el juez dijo, tienen ustedes razón, Meta lo ha hecho a propósito. Están entonces desprovistos de seguro. Así que van a ser miles de millones, posiblemente cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos por daños y Meta va a tener que pagar dinero de los accionistas, no dinero de la aseguradora. Esto les está presionando.
Sí, pues desde el punto de vista de la política, ¿hay otras medidas, crees, que puedan plantearse gobiernos a distintos niveles, aparte de una prohibición general? Porque a mí me parece que incluso si tuviéramos la suerte, ¿no? Desde el punto de vista de los padres, pues están estos contratos sociales, no sé si los conocéis en vuestros colegios, para los que sois padres aquí. ¿Tenéis estos pactos en los colegios intentando que los padres lleguen a un acuerdo acerca de la edad a la que los niños reciben un móvil? Por favor, alzad la mano. Bueno, yo tengo la gran suerte. Mis hijos van a uno de estos colegios, pero incluso a nivel de colegio. En un aula de 20, 25 alumnos, solamente conseguimos que el 50% de los padres estén de acuerdo en retrasar el acceso al móvil, como si no quisieran comprometerse. 40-50 es mucho, es poco, no lo sé, pero entiendo que no hemos llegado, ¿no? Todavía, a pesar de la evidencia. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pues hay 3 áreas, ¿no?, donde la política pública podría efectivamente tener un efecto, y rápidamente además. Una es que todo gobierno debería de plantearse esto como una campaña de salud pública. Estamos dañando a los chicos en el sentido de que ahora es normal, a lo mejor aquí también, pero bueno, si vemos a alguien con un carrito y el niño lleva un iPad o hay un dispositivo para enganchar el iPad, y esto en un cochecito, ¿no?, de bebés. Creo que el 40% de niños de 2 o 4 años, vamos a ser conservadores, el 40% de los niños de 4 años en Estados Unidos y en el Reino Unido tienen ya su iPad. Es normal. Y esto es quizás lo más dañino. Cuando hablas con maestros de primero, de segundo, de primario, de niños chiquititos, ¿no?, todos dicen lo mismo. Dicen, los niños aparecen con retrasos en el idioma, no saben utilizar el orinal y son niños que están todo el día con el dispositivo en la mano. A ver, no digo que debería de ser ilegal que el papá o la mamá le dé el iPad al niño de 2 años, pero es un poquito como darles un cigarrillo, ¿no? Y esto exige una campaña de salud sanitaria. Está berreando, le doy el iPad, deja de llorar. No parece que sea malo, pero sí es malo. Así que necesitamos una campaña de salud pública. Y si lo hacemos al cabo de unos pocos años, pues ya no vas a tener ese problema del 40%. Al cabo de unos años, cuando vemos algo, oímos algo de un lugar y hace que hagamos las cosas de otra manera, pues no hacemos caso. Pero lo oímos de 4 o 5 sitios distintos, pensamos, es que todo el mundo está de acuerdo. Tenemos que aprovechar la psicología social para que todo el mundo percibamos que la realidad social en la que estamos inmersos es distinta a lo que veíamos hace un año. Salud, entonces, salud pública. En segundo lugar, que todos los ordenadores, que todos los tablets salgan del aula, salgan de los pupitres. Vamos a hacer lo que hacen las personas que desarrollaron esta tecnología. Ellos mandan a niños a colegios como el Waldorf porque no hay ordenadores en el aula, por eso les mandan ahí. Saben que es peligrosísimo, no quieren que sus hijos lo usen. El colegio Waldorf tiene un aula de ordenadores, puedes aprender a programar, pero el tablet, el portátil, es lo que más distrae, no tiene que estar en el pupitre. Bueno, puede haber una actividad, por supuesto, y se usa para esa actividad. Nosotros pensábamos que era un tema que tenía que ver con la equidad. Los ricos tienen ordenadores, que todo niño del país tenga su ordenador. Pues resulta que los profesores universitarios como yo los prohibimos en el aula porque los chicos no aprenden bien con un ordenador en la mesa, ni los universitarios ni los de primaria. O sea que sí, tenemos que ser muy agresivos en este sentido. Y nunca hubo evidencia de que esto ayudara. Hay cada vez más evidencia de que esto es dañino. Y luego lo tercero es los chatbots. 18 años, no sé, en el caso de relacionales, ¿no? Carácter AI, etcétera. ChatGPT, por supuesto, se puede convertir en un pareja sexual si le haces alguna pregunta, si estás preparando una novela. Tenemos que comprender que estas cosas son creaciones artificiales, cada vez más humanoides, y la gente se está enamorando y se están casando con ellos. Ceremonias con su novia IA o su novio IA.
Así que, ¿cómo se lo vamos a dar a los niños? Es que parece que cae, ¿no?, de su propio peso. Así que esos son los 3 capítulos. Sí, en cuanto a lo tercero, yo sé que el Brookings Institute ha publicado hace poco, este año, aprovechando, ¿no?, este lenguaje, este recableado, y es lo que decían, era el gran descableado, para hablar acerca de esta atrofia cognitiva que se da cuando los alumnos cogen atajos con IA, con chatbot, utilizando ChatGPT, ¿no?, para ayudarte a hacer los deberes o más rápidamente, y con compañeros, pues es una atrofia relacional, ¿no? Llega un momento en el que empiezas a perder la capacidad de comprender la complejidad de las relaciones humanas, ¿no?, la empatía y demás. Yo nunca he visto a nadie en España utilizar carácter IA, no lo sé. Espero que lleve un poquito de tiempo el que llegue aquí. El chatbot sí, desde luego. Pero en este sentido, con la IA, y lo comentabas, ¿no?, brevemente, aparte de los chatbots, aparte del companion, ¿piensas que es una aceleración de las redes sociales o es una amenaza completamente distinta? Porque hasta cierto punto la IA no es una cosa solo, ¿no? Por una parte, como digo, tienes el chatbot, tienes los compañeros, los companion, que dan miedo por esas razones, pero por otra parte están las herramientas como Lovable o Bolt o demás herramientas que nos van a permitir programar utilizando inglés, sin más. O sea que un alumno, un adulto, puede ahora crear productos y puede contar con una herramienta que te va a programar. Aprovecha las instrucciones en inglés, en español, en el idioma que sea, y estas herramientas vienen de fábrica. No sé, ¿hay riesgos en este sentido? Porque esta inversión inicial, cuando estás desarrollando algo, pues sigue siendo de peso, ¿no? ¿Cuál es el problema que vas a resolver? ¿Para quién? ¿Cómo lo diseñas? La instrucción. Y hay pues una promoción, ¿no?, de estas habilidades. O sea que sí. Sí, lo que oigo una y otra vez es lo que podría suceder. Podrían hacer esto, pero normalmente lo que sucede es mucho peor y no es lo que nos habían contado. Pensémoslo de esta manera. Tú le puedes dar a tu hijo o tu hija herramientas, servicio, oráculos. ¿Qué quieres darle a crecer? ¿Quieres que tenga acceso a herramientas o a un oráculo que te va a contar todo, o es personas que sean tus servidores o una especie de esclavos? ¿Qué prefieres? ¿Herramientas, oráculos o esclavos? Ninguno. No, tienes que elegir uno. Lo que estamos haciendo, porque alguna gente dice, no, la IA es tecnología normal. No, yo creo que no. Esto tiene más que ver con tratar como si fuese un extraterrestre. Es algo que nunca habíamos visto antes y que es muy distinto, que no lo entendemos, que no sabemos cómo funciona. Escribe programas para los ordenadores, escribe software. Así que tenemos que ser escépticos. Tenemos que partir de que la tecnología, porque nos encanta la tecnología, sí, pero lo que vemos ahora, tenemos que estar con el supuesto que cualquier nueva tecnología va a ser mala para el desarrollo de los niños. Los niños tienen que estar con libros, con otros niños y en el mundo físico. Y si vas a introducirles una nueva tecnología, tienes que tener evidencia, pruebas de que es positiva. Así que sí, me puedes contar muchas formas en las que la IA puede ser una herramienta. Y si es solo una herramienta, muy bien, pero oráculo y esclavo, eso no. Y hemos hablado mucho del debate en la educación, de que los maestros utilizan las herramientas o los niños utilizando las herramientas o los tutores o las herramientas sustituyendo a los maestros. Podemos enseñarle a los niños sobre la IA, cómo aprende el modelo y cómo se aplica ahí la matemática, porque es como conducir.
quiero poder conducir porque me aporta valor y no tengo que ser una mecánica para arreglar el coche si se estropea, pero cambiar las llantas sí que me gustaría poder hacerlo. Y ahora con la IA no podemos ignorar que no está en nuestras vidas. Ya está en nuestras vidas de una forma muy rápida ha entrado. Y entonces, ¿se puede enseñar al respecto? Bueno, esta va a ser la tecnología dominante para el resto de la historia de la humanidad. Así que sí que tienen que aprender cómo es. Y no es verdad que si empiezas antes vas a avanzar más rápidamente. No es que van a ser los niños súper inteligentes si la utilizan antes. Los seres humanos por la IA son cada vez menos inteligentes, menos capaces. Con la mayoría de las cosas se empiezan antes, no quiere decir que van a progresar más. Con el idioma sí, o idioma extranjero sí, si cuanto antes empiecen a aprender un idioma, pues mejor lo van a aprender. Pero esto no. Si quieres que tu hijo tenga éxito en lugar de trabajo digital en 15 o 20 años, lo último que tienes que hacer es darle una infancia estándar. Si quieres preparar a tu hijo para el futuro digital, le tienes que proteger del presente digital. A los 14, 15 sí que aprendan, pero en los primeros 10 años de los niños no hay que introducirles a la IA. Bien, tenemos algunas preguntas del público. Hace un mes se publicó un libro donde se habla de del paradigma tecnocrático y yo sé que pero dado el paralelismo entre la encíclica, es una encíclica que se publicó recientemente, ¿puedes indicarnos cómo se utiliza la historia del Génesis y qué significa para ti? Bueno, creo que me gustan las metáforas y las cosas cambiaron mucho en el 14 y 15 porque yo pensaba, ¿cómo podemos entender esto? Esto es algo nuevo, ¿cómo podemos entenderlo mejor? Y dije, bueno, aquí hay una historia magnífica en el Génesis de la Torre de Babel y Dios ve, después de la inundación, ve una torre para llegar al cielo y es un acto de orgullo y el Dios se ve ofendido y dice, mira, estas personas van a ser como nosotros, están actuando como si fuesen a ser dioses. Y entonces Dios dice, no, no sois dioses. Eso es lo que hace Dios. Lo que hace en la historia es decir, vamos a limitar sus idiomas para que no se entiendan los unos a los otros. Entonces la ciudad en ruinas y no te puedes comunicar porque hablamos idiomas distintos. Y esto es más o menos cómo se sentía, ¿no? El mundo de las redes sociales. Se supone que nos tiene que conectar a todos, pero nos ha fragmentado en pequeñas burbujas. Y el título de mi próximo libro, que van a publicar Roger y otros, es La vida después de Babel, adaptándonos a un libro que nunca jamás vamos a compartir. Y esto es por las redes sociales. La IA nos va a dar la versión de realidad que queramos, pero no vamos a compartirla con los demás. Y es un mundo que da miedo. Y me gustó que el Papa León se refiriera a ello. Está tratando, bueno, no fue demasiado crítico, yo creo que tendría que haber sido más crítico el Papa, pero ahora es un tema de conversación. No es algo que solo afecta a las empresas tecnológicas, afecta al mundo en que todos vivimos y está cambiando muy rápidamente. Gracias, John, gracias por el libro, gracias por ser tan generoso con tu tiempo, porque sé que acabas de aterrizar, que llegó tarde tu vuelo.
John va a estar aquí firmando su libro que está disponible para la compra. Y gracias a todos por venir. Creo que ya tenemos muchos deberes que hacer. Gracias por estar aquí. Espero que lo hayan disfrutado.